Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 euros al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 euros al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, mi vida. Hay siempre que respetar los padres. Poner tu hijo cuando no tiene suficiente calidad En un campo. donde pueden pitar 100.000 personas, no lo haces a tu peor enemigo. Mom and dad gave me a beautiful person. Y mi padre me decía, Has jugado muy bien. oye papá, que me han cambiado, coño, que he salido suplente y me han cambiado. ¿Cómo estás tan tranquila? ¿Se murió papá? Es que di todo, me dijo. Di todo el amor que tenía. Y yo vi todo triste, mi papá llorando. ¿Qué pasó? Brasil perdió. No llore, papá. Un día voy a ganar una copa para ti. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Aitana Bonmatí, Riquelme, Haaland, Simeone, Zidane, Eto'o, Pedri, Vinicius. Estas superestrellas del fútbol serán nuestro objetivo, pero pondremos el foco en un ángulo muy diferente al de siempre. La lupa estará en su lado familiar, en sus padres, en la influencia que ejercen en su vida cotidiana. De tal palo o trastilla es el nombre de esta travesura radial en forma de podcast. Esta es una serie de 11 capítulos en la que no encontraremos atajos, ni juicios, ni sentencias. La idea es contextualizar y problematizar cada historia, cada vínculo. Nos interesa toda la letra pequeña y todos los matices que casi siempre se ocultan detrás de los grandes titulares. Estoy seguro de que cuando terminen de escuchar hasta el último suspiro del podcast De tal palo o trastilla, estarán de acuerdo con nosotros que, como en la vida misma, también en el caso de los jugadores profesionales de fútbol, no hay un único estilo de padre, ni de madre. Nos encontraremos de todo. Tóxicos, buenas personas, prudentes, sobreprotectores, controladores, mediáticos, invisibles, agentes, politizados, omnipresentes, respetuosos y mucho más. Cada realidad es un mundo. Mi nombre es Alfredo Serrano Mancilla y junto a mi equipazo, Bahía Luna, Leandro Álvarez, Zoe Ornedo Serrano y Fernando Saninelli, y con otras opiniones en exclusiva como las de Jorge Valdano, Víctor Hugo Morales, Antoni Daimiel, Fernando Signorini, Miguel Rico, Ángela Lerena, Mónica Marchante, Guillem Balaguer, Marcelo Rofé, Isique Rodríguez y tantos otros más, nos embarcamos en esta travesía que espero que la disfruten. Este capítulo está dedicado a Neymar da Silva Santos, padre de Neymar da Silva Santos Jr. Empezamos. El primer toque. Y vamos al principio de los principios. A ver, Lean, ayúdame un poco a entender cositas del origen del papá de Neymar, o Neymar Senior, o ese nombre complejo que nos lo vamos a aprender. Neymar da Silva Santos Senior. Neymar da Silva Santos Senior nació el 7 de febrero de 1965 en la ciudad de Mogi das Cruzes, ubicada en el estado de Sao Paulo, dentro de la región sudeste de Brasil. Este entorno geográfico pertenece al cinturón urbano industrial que rodea la ciudad de Sao Paulo, y durante las décadas del 60 y de 1970 esta región experimentó una expansión económica realmente importante, más que nada vinculada al proceso de industrialización que atravesó Brasil en estas décadas, también al crecimiento demográfico y la migración interna dentro de un Brasil, hablando políticamente en un contexto dictatorial. A ver, 4 datos que permiten de alguna forma caracterizar su nacimiento o su origen. Bueno, en primer lugar, el año de nacimiento. Si nos vamos a 1965, como bien dije, es un momento en el que Brasil estaba gobernado por una dictadura militar muy longeva que arrancó en 1964 y que tuvo su final en 1985, cuando en 1965 Neymar Senior nace. Se había producido el golpe contra ese gobierno democrático de João Goulart. En cuanto al lugar específico, Mogi das Cruzes es una ciudad del interior paulista con fuerte crecimiento urbano en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo gracias a la expansión industrial. Y en cuanto al contexto futbolístico nacional en el cual Neymar va a nacer, estamos hablando de un Brasil que ya había ganado 2 mundiales.
1958 y 1962. Posteriormente, también va a ganar en 1970 y es una etapa en la cual Brasil se consolida como una de las principales potencias a nivel futbolístico. A ver, Lean, ahora quiero saber un poco más sobre el origen social del papá, de Neymar Senior. ¿De dónde viene? ¿En qué lugar se ubica en términos socioeconómicos? Podríamos decir que en cuanto a su perfil social se ubica dentro de los sectores populares urbanos del estado de Sao Paulo. Su familia formaba parte del estrato social vinculado a empleos modestos, a economías domésticas inestables. Es una situación que es común en muchas ciudades periféricas del área metropolitana paulista, sobre todo en estas últimas décadas de finales del siglo XX. Este contexto se refleja también posteriormente en el ambiente en el que va a crecer su hijo, el futbolista Neymar Jr., quien durante su infancia vivió con su familia en barrios modestos del litoral paulista. Durante algunos periodos, la familia residió en viviendas de parientes o en condiciones económicas limitadas, algo relativamente frecuente entre familias de futbolistas en formación en Brasil. Por ejemplo, su última casa en Mogi das Cruzes era un pequeñísimo departamento de 40 metros cuadrados. Y en términos laborales, en términos de trabajo, ¿qué currículum vitae tenía el papá de Neymar antes de ser el papá de Neymar tan conocido? Bueno, antes de ser el padre de Neymar, su trayectoria formativa estuvo ligada principalmente al fútbol, sobre todo al amateur, pero también un poquito de fútbol profesional. Es una actividad que comenzó a desarrollar durante su juventud en clubes regionales del estado de Sao Paulo, participó en ligas regionales del fútbol paulista y su trayectoria, hay que decir, se desarrolló fuera de los principales clubes del país. Uno de los equipos en los cuales jugó Neymar Senior fue el club de Mogi das Cruzes, la ciudad donde también nació él y su hijo. A ver, un episodio importante en su trayectoria como futbolista ocurrió poco después del nacimiento de su hijo en 1992. La familia sufrió un accidente de tráfico en el que Neymar padre resultó gravemente herido y se llegó a temer que no pudiera volver a caminar. Tras aproximadamente un año de rehabilitación, logró recuperarse y regresar al fútbol, aunque ya su carrera ya estaba debilitada. Finalmente decidió retirarse en 1996, cerrando así su etapa como futbolista profesional. Después de abandonar el fútbol, su trayectoria laboral se volvió un poco más inestable durante algunos años. Según distintos reportajes, desempeñó varios oficios manuales y trabajos ocasionales, entre ellos albañil, mecánico, funcionario de tráfico en Brasil, y este periodo se extendió hasta que finalmente el talento futbolístico de Neymar va a emerger en sus primeros años. Hablamos de un papá que fue intento de futbolista, que no le fue bien y que acabó trabajando de todo lo que pudo y más. Y a mí lo que me interesa ahora es ese contexto de ese Brasil y de la vida del padre cuando nace el Neymar Jr., todavía no futbolista, sino ese hijito Neymar nacido el 5 de febrero de 1992. Cuéntame. Neymar Jr. nace el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, 2 días antes que el cumpleaños de su padre, y lo va a bautizar con su mismo nombre. Dado que Neymar Senior nació en 1965, 2 días después él va a cumplir 27 años, el 7 de febrero de 1992. En ese momento él aún se desempeñaba como futbolista en clubes de menor categoría del estado de Sao Paulo, ya de forma amateur. El nacimiento del jugador va a ocurrir mientras el padre está intentando de alguna forma dar sus últimos pasos en su propia carrera como futbolista, siempre entre el amateurismo y el fútbol profesional. En cuanto al contexto futbolístico brasileño de la época, hay que decir que durante la infancia de Neymar, en los años 90, Brasil va a reemerger como potencia futbolística internacional, va a ganar la Copa del Mundo de 1994 con un equipazo liderado por Romário y Bebeto, entre otras figuras, y eso va a reforzar aún más el papel del fútbol como vía de movilidad social para jóvenes de sectores populares como la familia Neymar. En los primeros años de vida del jugador, la familia se va a trasladar desde Mogi das Cruzes hacia el litoral paulista, instalándose en São Vicente, una ciudad cercana a Santos. Este traslado va a resultar relevante porque va a permitir el ingreso de Neymar Jr. en las divisiones juveniles del Club Santos, uno de los clubes históricos del fútbol brasileño. Cuando Neymar, el joven Neymar, comienza a destacarse en las divisiones inferiores de Santos, la situación económica de la familia va a mejorar progresivamente, permitiendo que se trasladaran a una vivienda cercana al Estadio Urbano Caldeira de Vila Belmiro,
de Vila Belmiro, también es originario nada más y nada menos que el mítico Pelé. Cuánta coincidencia. Pues ya tenemos una panorámica de los orígenes, del contexto, de la mejor manera de entender a veces lo que vamos a contar a partir de ahora. Así que, seguimos. La posición en el campo. ¿Cuál es el rol de Neymar da Silva Santos Senior, el padre, en la carrera de su hijo, Neymar Jr.? Esta es la pregunta que queremos responder en este segmento. No habrá espacio ahora para valoraciones personales ni interpretaciones subjetivas. Esto quedará para más adelante en otra sección. Ahora el objetivo central es radiografiar, escanear, inventariar esa matriz compleja de influencias que ejerce el padre sobre el hijo, el papel que juega ese papá sobre ese hijo, el rol que ocupa ese papá respecto a ese hijo. De la multitud de análisis que se han realizado respecto a este caso, hay una coincidencia, un común denominador. Se trata de un asunto sumamente controvertido, que se caracteriza por una superposición indivisible de papeles. Existe, por un lado, un fuerte vínculo familiar y, por otro, un fuerte vínculo profesional y empresarial. Pero todo tiene que ver con todo es indivisible. Neymar es una mezcla de todo. Es hijo, empresa, es todo. El padre de Neymar nunca logró consolidarse en el profesionalismo, pero su experiencia en el ambiente deportivo y su temprana percepción del talento de su hijo lo llevaron a involucrarse intensamente en su desarrollo. Y lo hizo de mil maneras. Desde los primeros años del jugador asumió un papel protagónico en la planificación de su carrera, acompañándole en entrenamientos, decisiones deportivas y negociaciones contractuales. Esta cercanía produjo una relación de gran confianza entre ambos. El propio Neymar, hijo, ha señalado en varias ocasiones que su padre funciona como su consejero más importante, aunque también insiste en que las decisiones finales sobre su carrera le corresponden a él mismo. Durante la infancia de Neymar, su padre organizó su formación deportiva, lo acompañó a clubes y academias, como tantos otros padres de futbolistas han hecho en contexto de pobreza y exclusión social. A medida que la carrera de Neymar crecía, su padre asumió progresivamente el control total de la gestión profesional y económica del jugador. Nós fazemos o possível para filtrar esto, para que Neymar no se preocupe, que no leia os periódicos, que no... Él no lee nada. No lee nada. ¿No ve los resúmenes de los partidos? No, difícil, muy difícil. No quiere saber nada. Yo sé de todo. Usted lo sabe todo, ¿no? Usted todo, usted lo controla todo. Los tiene todos apuntados. Todos apuntados. El papá abandonó su propio trabajo para dedicarse exclusivamente a administrar la carrera de su hijo y estructuró un conjunto de empresas destinadas a gestionar contratos, patrocinios y derechos de imagen. Neymar padre ha reconocido en entrevistas que, en cierto sentido, el jugador funciona como el centro de un proyecto empresarial familiar. Hasta cierto punto, Neymar es mi hijo, pero cuando sale de casa se convierte en mi negocio. Es difícil para mí, a veces, pensar en Neymar como solo un negocio. Claro, es que usted es padre y representante. Sí, a veces tengo que pensar como hijo y o que es la felicidad de él. Neymar se encontró feliz aquí en Barcelona y ahora está. En el plano económico y deportivo, la influencia de Neymar Senior, el padre, ha sido determinante en algunas de las decisiones más importantes de la carrera del futbolista. Fue una figura clave en las negociaciones que llevaron al jugador desde el Santos al Barcelona y posteriormente desde el Barcelona hasta el Paris Saint-Germain, pese a que él siempre afirmó que la voluntad de su hijo es lo que más importa. Y esto fue así desde el principio hasta la actualidad. Hay un episodio muy bueno que describe el rol del padre en relación al hijo desde el principio. En un podcast del medio brasileño UOL se reconstruye con bastante tino una escena clave en el proyecto Neymar, conocido como la de la silla vacía, que funcionó casi como un momento fundacional del negocio familiar. La reunión ocurrió allá por el 2010, en Sao Paulo, con dirigentes del Santos, ejecutivos de marketing y, por supuesto, el propio Neymar da Silva Santos Senior, el padre. Según esta investigación, los organizadores colocaron deliberadamente una silla vacía en la sala y le dijeron al padre que ese lugar pertenecía al próximo gran ídolo brasileño tras la muerte de Ayrton Senna, insinuando que debía ser ocupado, por supuesto, por Neymar hijo. La escena se completó con la proyección de imágenes de figuras como Pelé, Maradona o Michael Jordan, en un intento explícito
para convencer al padre de que su hijo no debía ser solo un futbolista, sino una marca global, una estrella mundial. Este momento fue decisivo porque también implicaba un acuerdo implícito. El papá, el padre de Neymar, pasaría, a partir de ese momento, a ser el gestor central del negocio y de la imagen del jugador, consolidando así el modelo empresarial que luego se desarrollaría. La piedra angular de este vínculo, del vínculo entre padre e hijo, se circunscribe a NR Sports. Esta empresa se crea para que Neymar Jr. pueda cobrar una cifra de $1 millón de parte del Santos. De este proceso surgiría posteriormente la citada empresa NR Sports, la compañía familiar que centraliza la gestión económica y mediática de la llamada marca Neymar. Esta compañía funciona en modo Clan Neymar, gestionando acuerdos de patrocinio, licencias de marca, producción de contenidos y proyectos empresariales asociados a Neymar Jr., al futbolista. La facturación anual va desde $30 millones hasta $100 millones en los años más buenos. Esto depende de las activaciones que les piden sus patrocinadores, entre los que se encuentran marcas como Puma, Versace, Mastercard, Gillette, empresas de videojuegos, bebidas y tantas otras. La información pública disponible no confirma que Neymar Jr. tenga una participación societaria formal registrada con derechos de voto o gestión directa. Esta empresa, NR Sports, se dedica a muchas más cosas que explotar todo lo que tiene que ver con Neymar Jr. Por ejemplo, uno de los movimientos más importantes de los últimos años fue la adquisición de los derechos comerciales globales de la marca Pelé, una operación realizada por la empresa familiar con el objetivo de desarrollar productos, licencias y proyectos culturales alrededor de la figura del histórico jugador brasileño. La compra se estimó alrededor de $18 millones, lo que refleja la gran capacidad financiera que ha alcanzado este grupo empresarial. Además, se creó una línea de moda llamada NJR, que en algunos reportes llegó a generar alrededor de $180 millones en ventas. Y además se crearon cadenas de hamburguesería y tantos otros productos. En cuanto a la distribución interna de los ingresos, la estructura empresarial no publica cifras oficiales detalladas sobre qué porcentaje corresponde exactamente al futbolista y cuál a su padre. Creo que mi padre siempre ha sido una mezcla. En el pasado teníamos más una relación entre padre e hijo. Hoy creo que nos hemos distanciado un poco más. Por supuesto que seguimos hablando, seguimos teniendo relación, pero es más profesional. Es importante mencionar el Instituto Neymar. La fundación del jugador se llama exactamente Instituto Proyecto Neymar Jr. y fue creada en el año 2013 por el propio Neymar y su familia en la ciudad de Praia Grande, en el estado de Sao Paulo. La organización sigue funcionando en la actualidad y se dedica a programas educativos, deportivos y culturales para jóvenes en situación de exclusión social. Los recursos de este instituto provienen de varias fuentes: donaciones privadas, patrocinadores, campañas de recaudación y eventos benéficos organizados por el entorno del jugador. Como siempre, el padre presente. Además, el proyecto también ha recibido fondos públicos mediante incentivos fiscales. Por último, también tenemos que mencionar otras actividades empresariales de Neymar Pai, de Neymar Senior, del papá de Neymar. Por ejemplo, Lightwall Brasil. Neymar da Silva Santos, el padre, es socio de esta empresa, una compañía de construcción civil especializada en paneles prefabricados. También la familia Neymar, tanto el hijo como el padre, son socios de una empresa Hard Rock en Sao Paulo. Y así podríamos seguir contando mucho más. Esto es solo una muestra que nos ayuda a dimensionar quién es el padre de Neymar y qué posición ocupa en el campo, o lo que es lo mismo, qué rol ha jugado y juega en relación a su hijo. Seguimos. En el escaparate. Este segmento ahora se centra en otro ángulo, en la presencia mediática. Eso que nos gusta y nos importa mucho en casos de estos padres de los jugadores de fútbol profesional. Quiero saber absolutamente todo de cuál es su presencia mediática o de su ausencia mediática. Lo vamos a caracterizar, lo vamos a problematizar. Así que empiezo preguntándote, Bahía, ¿cómo es la presencia mediática del padre de Neymar? Alfredo, Neymar da Silva Santos tiene una presencia mediática alta.
ha ocupado visibilidad en los medios de comunicación más influyentes del mundo, consolidándose como una de las figuras no deportivas más mediáticas del fútbol moderno. Portales deportivos de alta referencia como Marca, Folha de San Pablo y ESPN acumulan miles de entradas con su nombre. Su posicionamiento está vinculado principalmente a su rol de empresario y su relación de padre con Neymar. La mayoría de las entradas están vinculadas a polémicas y generalmente vienen acompañadas de cifras millonarias de contratos y negocios. Se destaca su poder económico, de influencia en los negocios y de autoridad respecto a su hijo. Dime, Bahía, algunos titulares que destaques de todo lo que has podido ver, porque presencia tiene y mucha. ¿Qué destacarías? Vamos a mencionar tan solo dos. Uno de ellos es el gran pelotazo de Neymar padre, un titular del diario Sport España en 2017 tras el traspaso del PSG, y Neymar padre, el hombre detrás del acuerdo récord del PSG, en un perfil de la BBC. ¿Querés saber, Alfredo, cuáles son las palabras con las que se lo relaciona en Google? Sí, porque una de las mejores maneras de conocer quién es una persona en el universo de Internet y en los medios de comunicación es ver cómo se busca a esa persona en Google. ¿Cómo buscan a Neymar Senior en esa herramienta tan utilizada por tantos? Las palabras son empresario, empresa, polémica, contratos, fraude fiscal y fichaje. Uy, eso da ya ganas de opinar, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante porque te sigo preguntando por todo dato mata relato. Ahora quiero saber cómo es el perfil de Neymar padre en las redes sociales. Neymar padre en Instagram tiene 2,5 millones de seguidores. ¿2,5 millones de seguidores? ¿No te habrás confundido, Bahía? No, está totalmente chequeado. Alfredo tiene 2,5 millones. Vamos a dar algunas comparaciones para dar una dimensión de lo que este número significa. Tiene más seguidores que muchos de los presidentes latinoamericanos. ¿Y qué es lo que suele publicar habitualmente teniendo tantos seguidores? Principalmente contenido de la marca, pero también comparte jornada de música con amigos y reuniones familiares. Suele mostrar fotos con nietos y con sobrinos. Lo paradójico es que en el mismo perfil en el que se suben fotos tiernas y familiares, también hay mensajes defensivos y confrontativos, desmentidas de fake news y, por supuesto, publicaciones de Neymar jugando al fútbol, acompañadas de mensajes espirituales y religiosos. A ver, quiero saber ahora cuáles son las publicaciones con más likes, puro morbo. Bueno, entre las que tienen más likes se encuentran una subasta benéfica que hizo el Instituto Neymar que cosechó más de 1 millón de likes en Instagram y también publicidades de la marca, gafas Neymar, complejo Neymar y otras publicaciones que tienen muchísimos likes en esta red social son Neymar de niño, Neymar junto a su hermana, Neymar padre y familia. Estamos hablando de un actor de mucha influencia. Ahora le llaman influencer, pero es que cada vez que pone cualquier mensaje en Instagram, imagínense la cantidad de seguidores que tiene. Ahora vamos a otra de las redes sociales que también está utilizando. Utiliza su cuenta X, en la cual tiene 71.500 seguidores. ¿Cómo se define en su bio? Como brasileño, empresario y padre de Neymar en ese orden. Y a diferencia de su Instagram, donde publica contenido personal y familiar, en X suele replicar comunicados oficiales y cuestiones vinculadas a la empresa. Quiero saber, Bahía, si hay algún asesor de imagen conocido que no sea él. No, Alfredo, efectivamente no. El padre de Neymar es la persona más visible dentro de la empresa. Él mismo coordina todos los movimientos y todos los aspectos de la misma. A ver, se ha escrito, se ha dicho, se ha hablado muchísimo sobre el papá de Neymar, Neymar Senior. ¿Qué destacarías de libros y podcasts que hablan de esta relación tan compleja del padre con el hijo? Hay muchísimo contenido que habla de esta relación, vamos a mencionar al menos 4. La primera es la docuserie de Neymar, El Caos Perfecto, en Netflix, son 3 capítulos y el padre es uno de los protagonistas, refleja lo intensa y contradictoria que es esta relación. La segunda recomendación es la biografía oficial, Me llamo Neymar, conversación entre padre e hijo. El libro se estructura como un diálogo que resalta la figura del padre no solo como representante, sino como mentor y como guía. La tercera recomendación es el libro Neymar, el príncipe que no quiso ser, otro libro que también el eje central está puesto en esta relación que mantienen entre ambos.
Y por último se encuentra un podcast que se llama Neymar, que está en World Prime, que es una de las producciones más recientes y más controvertidas, que detalla cómo Neymar y su padre construyeron un imperio financiero. Es de tono de crítica y cuenta con entrevistas y documentos inéditos. Es totalmente brasileña y hay un dato para agregar en relación a este contenido, Alfredo, porque la familia Neymar presentó una medida cautelar ante la justicia de Sao Paulo para dar de baja este contenido y que no se siga difundiendo, y la justicia rechazó la petición por tratarse de figuras públicas y de una investigación periodística basada en documentos. No podemos decir, Bahía, que no tenga presencia mediática Neymar Senior, y queríamos en este segmento, en el escaparate, pues visualizarlo y ponerlo encima de la mesa para seguir entendiendo quién es quién en este puzzle. Seguimos. El rondo de los que saben. En este segmento vamos a escuchar opiniones, la mayoría procedentes del mundo del fútbol, del periodismo deportivo, jugadores, entrenadores, profesionales de la psicología deportiva, pero también vamos a escuchar opiniones de personalidades reconocidas mundialmente. Todas ellas nos van a ayudar a pensar, complejizar y problematizar las relaciones de padres e hijos. Aclaramos dos cosas. La primera, la totalidad de las respuestas vertidas no están hechas acordes a preguntas específicas sobre el caso que nos ocupa. Desde el podcast de Tal Palo Otra Astilla hemos seleccionado las que considerábamos pertinente acorde a nuestro criterio. Segunda aclaración, la mayoría de las opiniones son en exclusiva, otras no, pero lo mejor es que la escuchemos. Dale play, Fer. El Papa Francisco, primer papa latinoamericano de la historia. Ejerció desde 2013 hasta 2025. Un padre que no se vanagloríe de que su hijo sea como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Mónica Marchante, periodista deportiva y presentadora española. Hoy trabaja en Movistar Plus. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. Incluso el protagonismo, porque ya no es solo el papel o la presión, sino el propio protagonismo, ¿no? Que vimos, por ejemplo, muy claro cuando Neymar llegó al FC Barcelona, ¿no? Protagonismo mediático, el estar en primera plana, el que fuera una persona conocida y que fuera, pues mientras el hijo crecía como futbolista y empezaba a tener unos super contratos, pues el padre se enriquecía gracias al hijo futbolista. Marcelo Roffé, doctor en psicología deportiva por la UBA. Hoy trabaja en la selección colombiana de fútbol. Escribió libros tales como Mi hijo el campeón y Madres y padres tóxicos en el desarrollo deportivo. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. El problema está cuando los padres, madres y padres quieren dos cosas: que los hijos o las hijas les cumplan el sueño de lo que ellos no pudieron ser. Como decía Serrat, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción, y eso quiere decir que no se analizaron, no trabajaron en sus propias carencias, en sus propias frustraciones, porque uno no debería querer que el hijo sea lo que uno no pudo ser. Eso por un lado. Uno debe acompañar al hijo o a la hija para que sea lo que ellos quieran ser. Y el segundo problema propio de nuestros países pobres y del tercer mundo es que buscan salvarse económicamente. Fernando Signorini fue preparador personal de Diego Armando Maradona. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. Creo que cuando se habla de los papás de los chicos que juegan al fútbol, hay que tener cuidado porque, como se sabe, la mayoría de los jugadores de fútbol en Sudamérica o en Latinoamérica, también en el África, son emergentes de condiciones sociales muy precarias, ¿no? De gente que a lo mejor no tuvo la posibilidad de estudiar, de formarse, y porque además no hay ninguna escuela, creo que en ningún país que te enseñe a ser padre. La escuela enseña tantas cosas, pero las cosas fundamentales no te las enseñan, ¿no? Entonces uno se hace a los golpes, se hace por la experiencia, pero muchas veces se dice que hay mucha presión o que los padres ejercen mucha presión sobre sus hijos, ¿no? Porque a lo mejor ven en ellos la posibilidad
de un cambio radical de vida, toda vez que el fútbol se ha transformado hoy en eso, en una fantástica posibilidad desde el punto de vista material para cambiar la suerte de la familia. Pero yo digo que tampoco hay que ser hipócrita, ¿no? Porque yo me pongo en el papel, sobre todo en la sociedad de hoy, sobre todo en esta Argentina de hoy. Y si el padre no tiene con qué arrimarle a sus hijos un plato de comida, bueno, yo creo que en esa situación también a lo mejor le exigiría algo más a mi hijo si veo que tiene posibilidades. Anthony Daimiel, periodista y narrador deportivo español, referente de la NBA en España. Hoy presenta partidos de fútbol en Movistar Plus. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo o Trastilla. No es fácil ser deportista de élite, por la fama y por todo lo que lleva a tu profesión. Y no es fácil tampoco ser padre o madre de deportista famoso. En realidad es complicado. Yo creo que les ofrece retos diferentes que a lo mejor nunca tienen que representar un padre o una madre al uso. Y es gestionar la relación con tu hijo en cuanto a no ser invasivo, el tema económico, el tema de la fama, el estar más o menos presente en la vida de tu hijo, que eso puede ser común a todas las personas, pero en este caso siempre puede haber gente que sospeche, por qué sí, por qué no. Entonces no es fácil. Jorge Valdano, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986, entrenador del Tenerife, Real Madrid y Valencia. Hoy presenta el programa Universo Valdano. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo o Trastilla. Recuerdo hace mucho tiempo que Ferenc Puskás, el gran jugador húngaro de las décadas 50 y 60, compañero del gran Alfredo Di Stéfano, dijo que le agradecía a sus padres todos los consejos que no le habían dado. Y me pareció acertada la frase, porque muchas veces la presión de los padres es excesiva y terminan por generar en los hijos una cierta confusión. Miguel Rico, periodista deportivo español. Fue director adjunto del diario Sport. Hoy participa en el partidazo de la COPE. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo o Trastilla. Recuerdo a un hombre que fue presidente del Español que se llamaba Fernando Martorell y que tenía un club de fútbol que sinceramente ahora no me acuerdo cómo se llama o cómo se llamaba, que era de la Fundación Martorell. En ese club creo que tenía prohibía a los padres asistir a los entrenamientos o estar en el bar del campo mientras trabajaban sus hijos con los entrenadores de formación. Y eso es un poco, me parece que fue un avanzado a su tiempo y ahora, claro, eso no ha cundido el ejemplo y bueno, ya se ven que los grandes líos en los campos también como espectadores los arman los propios padres de los futbolistas. Un poco de tiki-taka. Y después de tanto dato y tanta descripción y tanta radiografía, toca el momento de decir lo que pensamos. No va a ser todo información, sino también queremos tener opinión. Es el momento de quizás asumir todas las responsabilidades en las valoraciones subjetivas que vayamos a hacer. Estas interpretaciones son eso, subjetivas. Ya los expertos hablaron, ahora hablamos nosotros, los no expertos, pero con mucho entusiasmo y sobre todo somos opinadores seriales en este caso. Yo para arrancar me gustaría poner el énfasis en algo que a mí personalmente siempre me llamó la atención, porque me ocurrió lo mismo, pero que en el caso de que nos ocupa también tiene mucho de suceso, de hecho, y es cuando el padre le pone al hijo el mismo nombre que él, o la madre le pone a la hija el mismo nombre que ella. En este caso, Neymar, padre, le puso a Neymar, hijo, su mismo nombre. Y me puse a indagar, porque la verdad que no sabía muy bien a qué se debía. Evidentemente hay teorías de todo tipo y explicaciones para dar y regalar. Algunos hablan, y es interesante el término, de narcisismo parental. Es el padre se identifica tanto con ese nombre que quiere replicarlo.
Es cierto que a veces, bueno, se puede hacer porque es un hábito y los hábitos importan. Fijaros que hay un caso muy interesante respecto a esto de ponerle el mismo nombre al hijo que al padre. El caso de un boxeador más que famoso, George Foreman. El boxeador tenía 5 varones y los llamó a todos por ese nombre. Fíjense que le llamó George Jr., George III, George IV, George V y George VI. Y le preguntaron, evidentemente, por qué, y su respuesta fue muy práctica: para que nunca olviden de dónde vienen. Bahía, ¿has pensado alguna vez en esto de varones o mujeres que le ponen a su hijo o hija el mismo nombre? Mira, como hija de psicoanalistas, puedo decir que es muy representativo que un padre, una madre, le ponga el mismo nombre a sus hijos. De hecho, en este caso particular pasa que venimos hablando, no te quiero anticipar, de un padre donde vive un poco el desarrollo profesional del hijo como propio, ¿no? Entonces hay un espejo ahí también. Fíjate que se habla mucho de esta inmortalidad simbólica, ¿no? De que uno nunca quiere dejar de tener un legado presente y esto lo traslada a los hijos con todo lo que esto implica, ¿no? Igualmente, nosotros y nosotras aquí en este podcast estamos sosteniendo de que no hay un único caso que explique todo. Es más complejo y a veces simplemente se le puede poner un nombre, repito, porque el contexto cultural era habitual ponerlo. No estamos diciendo esto. Lo que sí es cierto es que hay casos de todo tipo y yo quisiera desde ya recomendar la novela famosa e interesantísima de Almudena Grandes, que aborda la historia de Hildegard Rodríguez Carballeira, la madre de Frankenstein, que justamente es una madre que quería tener a su hija a semejanza, tal cual. Y fue un caso real en la historia española del siglo XX y muy llamativo. Es mucho más extremista que el caso de Neymar padre, pero bueno, va por ese camino. Ojalá no termine como tal y no hago ningún spoiler. Ahora entrando ya un poco en esos rasgos que caracterizan esta relación compleja, tumultuosa, contradictoria que hay, uno de los aspectos que me vino a la cabeza constantemente en este asunto es cuando el padre vive a través del hijo. Esta suerte de identidad vicaria, ¿no? Que es un rasgo muy evidente en el caso de Neymar padre, que quiso ser futbolista pero no llegó y que quizás por un lado también trasladó esa frustración, ¿no? De querer ser algo que no pudo ser y se lo traslada a veces con un exceso de responsabilidad y de exigencia al hijo. Eso siempre me deja pensando cuán bueno es, cuán negativo puede ser. Puede ser positivo si es administrado virtuosamente, ¿no? Y que al final no es una responsabilidad con un gran peso. Y se suele llevar bien, pero en otras veces si le exiges que hagas todo lo que tú no has hecho, y esto está lleno de tantos ejemplos que seguramente conocemos a tantos amigos y amigas que le exigen a los hijos ser lo que no pudieron ser. Y el otro aspecto que más me llama la atención en esta relación de padre a hijo, de la influencia que ejerce Neymar padre, Neymar senior con Neymar junior, Neymar hijo, es esta idea del concepto de padre helicóptero, que es cuando se describen a padres que sobrevuelan constantemente la vida del hijo, incapaces de soltar el control, no importa la edad que tengan. Pasan los 18, los 20 y siempre hay una excusa para seguir teniendo esa presencia constante, como si fuera un helicóptero que revolotea la vida del hijo, porque al final no confías del todo en la toma de decisión que el hijo pueda tener. Cuando tiene 15, porque tiene 15, y cuando tiene 32, porque tiene 32. Y digo 32 porque todavía teniendo 32, el padre decía que no podía dejarlo solo. Y el tercer punto que sí quiero detenerme es cuando se fusionan los roles, cuando se superponen, se solapan entre sí, cuando eres todo a la vez, cuando eres el padre como padre, pero a la vez eres un manager y a la vez eres el socio de la misma empresa y quieres fungir como amigo, como protector y empiezas a confundir un rol con el otro o el uno opaca al otro y el de manager eclipsa al de padre o el de padre eclipsa al de socio y yo creo que ahí entramos verdaderamente en una situación compleja que me parece que ha sido la que ha derivado, no poder procesar esa superposición constante de roles que me parece que a mí al menos me ha dejado constantemente pensando esta historia puntual del padre de Neymar con respecto al hijo. ¿Qué dirías, Bahía? Bueno, yo coincido bastante en lo que vos planteás. En principio me quedo con lo último que decías porque en realidad
al superponerse los roles se pierde el rol más importante, que es el rol de padre, ¿no? Como hay un costo y beneficio en esta relación tan simbiótica que ellos tienen, pero son dos personas adultas que tienen una agencia recíproca. De alguna forma, ambos aceptaron y negociaron la naturaleza de esa relación que tiene un carácter ambivalente, ¿no? El rol del padre, en este caso, funciona como escudo, como resguardo, y también asume distintas dimensiones que diluyen, en muchas ocasiones, algunos límites que son básicos, ¿no? No, vaya, pero fíjate que me haces pensar porque quizás cuando uno pone todo el foco en el rol que ejerce el padre, pues de tantos roles respecto al hijo, quizás hay una parte de la responsabilidad del hijo que cede frente a esos roles que tiene el padre. Es de ida y vuelta y a veces nos gusta más poner el foco en el padre porque evidentemente tiene una responsabilidad mayor, pero a ciertas alturas del partido, nunca mejor dicho, hablando de fútbol, el hijo tiene la responsabilidad de decir hasta acá, ¿no? O hasta allá. Sí, exactamente. En ese sentido, yo creo que hay una especie de dependencia que es funcional y también genera algunos conflictos en este rol de superhombres, multifunción que tiene el padre, que en algún punto, como es una relación de adultos, se extiende un poco la etapa de protección y constante, que vos y yo, Alfredo, la conocemos muy bien, y permanente de los primeros años de la vida. ¿No habrá una imposibilidad de cambiar de etapa y de dar paso a otra, a una autonomía? ¿No hay como que el padre que se aferra a algo que ya no es? Luego también hay una cosa en relación a este punto, y es cuando el papá se ha esforzado tanto por el hijo en la etapa inicial del hijo, sobre todo en el caso de Neymar Jr., en los primeros pasos que fue dando y le va acompañando constantemente a entrenamientos, insistiendo en que tenga una disciplina futbolística. Me imagino que habrá recorrido muchos y muchos kilómetros protegiendo a su hijo y enfrentándose muchas veces a tantos odiadores y haters de Neymar Jr., sobre todo en la construcción de la personalidad en la etapa inicial, que se genera ahí una suerte de tiene una deuda conmigo, que yo creo que es algo muy tradicional en la relación de padres e hijo a partir de ciertos puntos de inflexión. En el momento en el cual dices, no, yo hice tanto que algo me debe. A lo mejor no es en el plano consciente y lo estableces en una hoja Excel, ¿no? Pero a medida que va avanzando, ¿quién no ha escuchado decir de un padre o de una madre: si tú supieras todo lo que yo me esforcé por ti en la etapa inicial? Claro, cuando se convierte en superestrella, como el caso de Neymar Jr., es como, bueno, algo me tienes que devolver, y el problema es cuando no defines bien qué es lo que me tienes que devolver. Yo creo que es una ecuación compleja cuando el vínculo es tan estrecho, cuando el vínculo afecta a tantas aristas y a tantas variables, cuando al final, de una manera muy popular diríamos, vaya que cuando se mezclan amor y dinero, también me imagino que algún problema tenemos, ¿no? Debe ser muy complejo, debe ser, la verdad, que también simple en otro punto, porque también no hay nadie que te cuide más los intereses que tu propio padre, pero bueno, todo tiene consecuencias y todo tiene costos, y acá vemos un poco cuáles son estos costos, ¿no? Lean, ¿qué te pareció a ti como punto de cierre? No, a decir verdad, me quedo con una reflexión del profe Signorini en torno al rol que a veces ocupan los hijos en las familias de los sectores populares. Muchas veces, y creo que este es el caso de Neymar, el hijo es una herramienta de movilidad social ascendente, pero tremenda para ciertos padres, y este es el caso de la familia Neymar. Y ese instrumento a Neymar Jr. le da un poder enorme del cual creo que él todavía no es consciente. Creo que a esta edad Neymar, que ya está casi en el final de su carrera, todavía no es consciente del poder enorme que puede ejercer sobre su padre, y sin embargo parece al revés la ecuación, ¿no? Parece siempre que el padre es la figura poderosa y que él simplemente es un corderito o es un instrumento. Leí un artículo muy interesante de Joan Duda y Mark Omutsen, lo voy a pronunciar más o menos, que es el síndrome del padre entrenador. Y está estudiado, y está muy estudiado cuando precisamente hay una suerte de amor real, control excesivo, identidad vicaria y dificultad para soltar al hijo. Y yo creo que esto resume bastante bien esta caracterización, repito, no fácil, no maniquea, del papá de Neymar con Neymar hijo. Seguimos.
Momento Zoe. Hola, me llamo Zoe, tengo 15 años y me he criado rodeada de fútbol, haciendo que se convierta en mi día a día. Y en mi opinión, el padre de Neymar Jr. ha sido una figura muy importante en su carrera futbolística, siempre apoyando a su hijo y estando a su lado. Desde que Neymar era joven, su padre actuó como su representante y lo ayudó a tomar decisiones importantes sobre su futuro siendo futbolista. Se encargaba de hacer las gestiones, los negocios, contratos, patrocinios y decisiones económicas, permitiendo que Neymar se concentrara principalmente en jugar al fútbol y nada más. Pero por otro lado también pienso que tal vez a veces tiene demasiado control sobre su carrera y sobre las decisiones importantes alrededor de él. Su influencia a veces le puede generar presión o problemas alrededor de Neymar, como estando involucrado en polémicas relacionadas con contratos y traspasos. En conclusión, yo pienso que el padre de Neymar ha sido tanto una ayuda como una figura controvertida. El remate final. Y es el momento de ir despidiéndonos y el momento de contar algo fuera de foco. Es el momento de la anécdota, de esa relación que venimos analizando, opinando, valorando y explicando. Y yo creo que la forma siempre de irse es poner el foco, el ojo, en esta suerte de detalle donde está el todo. Esas cosas que pasan a veces inadvertidas, desapercibidas, pero que explican mucho más que cualquier texto complejo. Yo creo que Bahía has encontrado una anécdota que me parece que resume muy bien esta relación de Neymar Senior con Neymar Junior. Vamos directamente con el titular y desarrollamos. La novia de Neymar padre proviene del mismo entorno que Neymar hijo. ¿Y cómo es esto? En el Carnaval de Río de 2023, Neymar padre apareció en el Sambódromo junto a Marién Berandi Santos, la madre de Andrei, uno de los amigos más íntimos y cercanos de Neymar Jr. Y esta fue la primera pareja que el padre de Neymar presentó formalmente desde su separación con la madre de su hijo. Actualmente Marién está plenamente integrada a la familia, es un miembro más de la familia. ¿Y cuál fue la reacción de Neymar? No dijo absolutamente nada. En síntesis, el padre de Neymar encontró el amor en el mismo entorno que construyó su propio hijo. Yo no sé si esto es justicia poética, pero que la relación del papá con el hijo acabe siendo que incluso la novia del padre tenga que ver con el entorno del hijo, es como, no sé si esto se termina en un psicoanálisis o en una terapia de larga data. Y me gustaría terminar con un dato que siempre da pistas. El cerca del 25% de los futbolistas profesionales mantiene un familiar en su equipo de gestión. De hecho, en el fútbol sudamericano el porcentaje está casi por encima del 33%. Y esto es un análisis académico que yo creo que de alguna manera explica que el caso de Neymar padre con Neymar hijo tampoco es tan aislado. Hasta aquí llegamos. No significa que hayamos terminado del todo de explicar la compleja relación de Neymar Senior con Neymar Junior. Así cerramos este capítulo del podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Esperamos haberte acompañado y entretenido, haciéndote pensar y sonreír a partes iguales. Gracias por prestarnos tu tiempo, que sabemos que no es poco. Y hasta la próxima. Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 € al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 € al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves.